Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos en la unidad 3. Somos el grupo de arte regional, octavo semestre de la carrera de estudios del arte y gestión cultural. Y bien, hoy toca turno de ver dos módulos que tratan de los espacios independientes en general, pero los espacios independientes en Aguascalientes. Ya teníamos mucho interés de abordar los problemas del arte contemporáneo en la región. Y bueno, Aguascalientes, como estar inscrito en la región, en la zona centro-occidente, pues nos servirá como contexto para analizar qué es lo que está pasando en los espacios culturales como una estrategia de producción cultural, este, pero en determinadas situaciones que relacionaremos o compararemos en este análisis con precisamente bibliografía especializada que también nos arroja luz y nos comparte información y análisis ya resueltos del tema de los espacios independientes o espacios alternativos. En cuanto a los espacios alternativos, encontramos un artículo que fue el que está abajo en la diapositiva, que se emitió en el segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural, Diversidad, Tradición e Innovación en la Gestión Cultural. El título, esto fue en el año 2015, o sea, digamos que es relativamente nuevo, y nos trata de explicar o trata de abordar el tema de la necesidad de espacios culturales independientes en el siglo XXI, una perspectiva desde la autogestión, el caso León, Guanajuato. Entonces, otra vez estamos en la región centro-occidente y vamos a contrastar con un caso internacional paradigmático por ser colombiano, porque en Colombia se sabe que hay una amplia tradición de la inscripción de las artes y las ciencias sociales en las prácticas comunitarias o digo, después de lo que se ha vivido en Colombia con la guerra contra el narcotráfico, misma que ahora estamos viviendo, somos países, digamos, en situaciones geopolíticas similares. Por lo tanto, Colombia es un caso de referencia geopolítico bastante afín con lo que nos preocupa en nuestros territorios. Y el título de este artículo es La gestión espacios alternativos de arte contemporáneo en Colombia entre 1990 y 2015. El primero es de Eric Sayas, y el segundo de Santiago Vélez. Entonces, bueno, iremos viendo y articulando lo que nos dicen estos autores con lo que estaremos observando en nuestro contexto y algunas relaciones de otras fuentes que vienen ahí como secundarias. Una de estas fuentes secundarias es un documento que se llama Cultura y Condiciones Laborales de Artistas, emitidos por la UNESCO. Este artículo nos arroja información a propósito de las condiciones laborales este, y todo lo que eso implica, la cultura del trabajo, en los espacios culturales independientes o alternativos. Pero bueno, este documento no acota a los espacios independientes, sino que trata de las condiciones laborales en un marco general de la cultura del trabajo para artistas. Y bueno, en ese caso artistas, gestores y todos aquellas y aquellos que nos dedicamos a las cuestiones del arte y la cultura. Dice que, sin embargo, universalmente el número de artistas empleados es muy bajo comparado con la población total de artistas. En su inmensa mayoría, los artistas son independientes o trabajan en contratos de corto plazo, siendo por lo tanto autónomos, empresarios y trabajadores independientes. Hasta aquí suena muy bien, digo, si somos autónomos, empresarios y trabajadores independientes, sería una facultad de la que, o una condición de la que gozan, no sé, arquitectos o urbanistas que se llevan contratos pues de tajadas muy altas. Veremos cuál es el caso de nosotras y de nosotros, trabajadores de la cultura. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo publicado en el 2019, hay muy poca, ninguna legislación dedicada específicamente a los autónomos en el sector de la cultura en el sentido amplio, y esto es a nivel internacional. Artistas de todos los países y regiones han convivido con el trabajo precario. ¡Pum! Aquí está la nota crítica. La veíamos venir desde antes de que ese término se pusiera en práctica. En los casos muy frecuentes en los que los sistemas públicos universales
requieren aportaciones significativas y regulares de los contribuyentes, ya sea en forma de impuestos o cotizaciones. Un gran número de artistas profesionales cuyos ingresos son escasos pueden verse excluidos de ellos. Es decir, a grandes rasgos, pensemos en seguridad social. ¿Qué pasa con todos estos trabajadores que las estadísticas conceptualizan como trabajadores del hogar? Porque no tienen o un local o porque no pertenecen al comercio, sino más bien que trabajan de sus estudios y sus espacios particulares. Esta gran categoría le denominan trabajo en casa o en hogares. Y es aquí donde se pone escabroso porque la información general da cuenta de que las condiciones de trabajo para artistas son precarias. Otro documento que es del proyecto Ocio, que es un proyecto colectivo, nos dice que los artistas como trabajadores, pregunta, sobre el trabajo artístico y la excepción. La excepción la utilizan como un concepto bien significativo, bien interesante, porque piensan en varios tipos de excepciones, es decir, el trabajo artístico como excepción, y estos son los títulos del artículo. En los bordes de lo social, la excepción como privilegio, y trabajadores a la intemperie. Entonces, por un lado, somos artistas, somos trabajadores al borde de lo social, ¿sí? Por estar siempre, pues digamos, al margen de las estructuras. Los independientes, ojo, porque quienes trabajamos dentro de las instituciones, pues estamos como dentro de lo social, pero las condiciones de precariedad no están no se omiten, pues tampoco incluso en el trabajo institucional. Después la excepción como privilegio. Eres artista, eres un privilegiado. Tendrá será rico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión de preámbulos, digamos, de opinión o de nociones generales populares de lo que significa trabajar en este tipo de áreas laborales o de disciplinas académicas o culturales, y trabajadores a la intemperie. Lo que dice un fragmentito que tomé de este artículo es que los artistas visuales no temen definirse como artistas 24 horas al día, e incluso señalan no poder escapar de esta mirada de artistas que llevan consigo. No es de nuestro interés denunciar, como lo hacía Bourdieu en sus escritos sobre el campo artístico, el carácter ilusorio de esas creencias colectivas, porque el ilusorio no es una creencia, ¿me explico? O sea, pragmáticamente las consecuencias significan en el campo social, sino enfatizar el hecho de que la profusa circunstancia de circulación de estos discursos ha permitido imaginar la práctica artística dentro y fuera del mundo del arte como un no trabajo, ¿sí? Y hay que hacer énfasis en esas cursivas, un no trabajo, es como un no lugar del verbo objet. Aquí nos dice que no trabajamos. Así, ya sea como excentricidad, porque al final somos unas excéntricas y unos excéntricos, como un privilegio, como una carencia, la identidad laboral de los artistas visuales se encuentra íntimamente ligada a la noción de excepción. ¿Por qué? Porque son trabajos excepcionales, según este imaginario del que nos habla el colectivo Proyecto Ocio. Y más adelante tendremos ahora que remitirnos a las estadísticas para comprobar con estas nociones cualitativas. Vamos a ver qué dice lo cuantitativo en relación a la información que estamos abordando. La ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es una encuesta que tiene mucha tradición, viene desde el 2005, entiendo, a la fecha, aplicándose, es cuatrimestral, se hace 3 veces al año. Y la encuesta, y aquí nos refiere que la encuesta nacional de empleo es la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer datos mensuales y trimestrales, entonces es trimestral, de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. Contribuye también al proyecto estadístico continuo más grande del país al proporcionar cifras nacionales y de 4 tamaños de localidad. De cada una de las 32 entidades federativas y para un total de 36 ciudades. Y ahí adentro está Aguascalientes. Pero revisando, ya en contacto con la gente del INEGI, con un camarada que se llama Ocelotzin, que trabaja esta encuesta, trató de hacer, nos hizo el favor de buscar en las variables aquellas que nos fueran más significativas.
Y como es una encuesta, no es un censo, no se censa a toda la población, sino que se hace una muestra representativa según ciertos cálculos estadísticos de aleatoriedad. Tenemos que en Aguascalientes, en el último trimestre, octubre-diciembre de 2019, no salió un solo encuestado que se dedicara a la cultura. Entonces nos tuvimos que remitir a las cifras nacionales con las siguientes variables. Temporales es el último trimestre del 2019. Profesionales, gente que haya estudiado dentro del área de las artes y las humanidades. No, mentira, más particularmente de las artes. Y la tercera variable es que trabajaran en el área de cultura. Estas tres variables juntas no se vieron reflejadas en la encuesta en este trimestre, por eso tuvimos que recurrir a las nacionales. Entonces, digamos que son personas como ustedes y como yo, que nos dedicamos a la cultura. En Aguascalientes no fue encuestada ninguna en ese periodo de tiempo, entonces no hay información. Pero a nivel nacional, lo que nos dice la encuesta es que hay 6.075 personas que estudiaron arte y cultura y que están trabajando dentro de las áreas de arte y cultura. La combinación de estas dos variables implica que hay más gente que estudió arte y cultura, pero que no trabaja en las áreas culturales, y al revés, hay gente que trabaja en las áreas culturales y no estudió dentro de las disciplinas. Pensemos en técnicos, electricistas, fontaneros, albañiles que trabajan dentro del sector cultural, pero no tienen formación profesional, eh, no tienen formación profesional. Entonces, bien, esto acota mucho la selección, y de cualquier forma es una cifra significativa. Somos 6.075. Esta es población expandida de la encuesta, es decir, se calcula y eh, se aumenta para que sea representativo del nivel nacional. Lo que nos dice es que de esta cifra, la población ocupada son todas y todos, y desocupadas son cero, que seguro sí hay quien esté desocupado, pero la encuesta no lo registró. Cifras más a detalle, más adentro de la encuesta nacional de ocupación y empleo en relación a arte y cultura, nos dice que esta población está ocupada por población en la ocupación. Vamos a ver qué tipo de figuras laborales o qué lugar en la posición de las estructuras del trabajo ocupamos. El primer número es trabajadores subordinados y remunerados, somos 389. Dice aquí la encuesta que todas son mujeres. Asalariados somos 389, también mujeres. Y trabajadores por cuenta propia, 5.686. Aquí es donde empieza el asunto. Esto tiene que ver con lo que nos decía el documento de la UNESCO, de que sí, en realidad estamos fuera del rango de la contratación y del acceso a seguridad social y derechos laborales. ¿Por qué? Porque trabajamos independientes dentro de esa gran categoría que se llama trabajadores y trabajadoras en el hogar. En el sector de actividad en el que se encuentran los profesionistas y las profesionistas en arte y cultura, son 6.075, que se encuentran dentro del sector terciario, evidentemente. Vamos a pensar, recuerden que los primarios son agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura, secundarios, industriales, y terciarios, servicios. Entonces los artistas y los trabajadores y las trabajadoras de la cultura nos encontramos en el sector evidentemente terciario, específicamente en el área de servicios diversos. Son 6.075 dentro de esta área, es decir, la totalidad de los encuestadas y los encuestados aparecemos dentro de los servicios diversos, que es una categoría muy poco específica, pero nos omite de todos los anteriores. Entonces, digamos, no es tan vaga por comparación a las otras categorías en las claves. De esta cifra, para tratar de pensar a qué se dedican estadísticamente o a qué nos dedicamos estadísticamente quienes estudiamos arte y cultura, tenemos los niveles de ingreso. Esta cifra, híjole, sí quiero compartírselas porque es significativa.
¿Quién gana hasta un salario mínimo? Ganan 193. El salario mínimo es de 123.22 pesos diarios y al mes la suma de un salario mínimo es de 3,696 pesos. 3,696 pesos. Después de hasta un salario mínimo a 2, tenemos a 1,516, que es el grueso de la muestra. Estar entre un salario mínimo y 2 diarios es estar entre 3,696 pesos y 7,393 pesos. También esta cifra es importante porque nos permite saber la cantidad de ingresos que regularmente o según la media o este promedio general se gana en nuestro país dedicándose a las artes y la cultura. Entonces, digo, es un poco, no sé, podría ser quizá un poco alarmante, pero sí sabemos que son salarios mayormente precarios. Quien gana de 2 a 3 son 631 personas. Quien gana de 3 a 5 son 274. Entonces, son la mínima de las personas que tienen este tipo de ingreso, aunque los no especificados están en 2,900, casi 3,000 de los encuestados no dieron información al respecto de sus ingresos. Pero de los que las dieron, vamos a ver que la constante es estar entre 1 y 2 salarios mínimos. Bien, esa es como la media. Entonces sí se insiste en las condiciones de precariedad laboral para profesionistas del área, ¿no? Durante la jornada laboral, la gran mayoría está entre 15 y 34 horas, que son 3,815 personas. También eso nos dice cosas, como que estamos en condiciones de trabajo por abajo del tiempo completo, ¿no? Entonces, es muy grande digamos, como la respuesta que estamos por los 3,000, por abajo de las 34 horas. Entonces, las plazas de tiempo completo se saben por esta información que son difíciles de obtener. Condición de acceso a las instituciones de salud, fíjense, con acceso 389 de la cifra, de 6,075, y sin acceso a instituciones de salud son 5,686. O sea, además de que las condiciones laborales son precarias, no hay acceso a los derechos que te debería de ofrecer el trabajo, por cual fuera que tienes. Entonces estamos en situaciones muy similares a las trabajadoras o los trabajadores del hogar que no tienen seguridad social. Pensemos en fontaneros, fontaneras, jardineras, jardineros, amas de casa, amos de casa, o quienes prestan servicio de limpieza a los domicilios particulares, juegan una posición muy similar a quienes nos dedicamos a las artes y la cultura. Por eso no es extraño que talleres de herrería, de cerámica, de carpintería se encuentren también en términos generales dentro de la categoría de trabajadores de la cultura, aunque en estas cifras no están reflejados porque no tienen la profesión de estudios de arte y de cultura. Entonces, pero bueno, hay afinidades conceptuales que tienen que ver con las condiciones laborales y que tienen que ver con las condiciones laborales que se tienen, ¿no? Creo que aquí me repetí un poquito. Vamos a ver lo que nos dice la literatura. Nos señala que la vocación de ser la vocación de ser la alternativa a lo establecido, es decir, espacios independientes o espacios alternativos, incluso entendiendo que ese establecimiento se regenera y muta constantemente, como sucede en las ciudades y los procesos de urbanización. Una gentrificación, pero esta vez no poblacional, sino de ideas y proyectos que crean unos pocos, se instauran y funcionan, y se los apropian otros llevándose los réditos. No solo los créditos, sino los réditos. Y ese es el asunto de la precarización. ¿Sí? ¿Quién capitaliza? Si las instituciones o ciertos agentes culturales, o si bien la o el trabajador de la cultura. Parece que lo que nos dice la literatura y lo que nos dice al mismo tiempo las estadísticas es que el trabajador o la trabajadora no es la que se ve beneficiada mayoritariamente por su trabajo. Los beneficios obtenidos no son redituables,
redituables. Y aquí quise poner un ejemplo pensando en empresas, como el Instituto Cultural de Aguascalientes, en la revista Líder Empresarial, se lleva los créditos, no sé ya si los réditos, de un proyecto en el que esta obra de teatro que aparece en la fotografía se estaba presentando en espacios municipales de los municipios. Esto lo declara Claudia Santana eh, recién en los medios digitales, ¿no? En una revista, digo, con cierto perfil de carácter, pues sí, empresarial y capitalista, ¿no? Dentro de la misma revista aparece una publicación en la que se está hablando de la nueva normalidad, se está hablando de la epidemia. Claudia Santana, directora del instituto, señala que no podemos soñar una normalidad que ya perdimos. Más bien, debemos pensar cómo hacer cosas diferentes y personas que nos permitan conectar con las personas. Ajá. Este, Bien, vamos a ver qué es lo que dice más a detalle. Aquí están las publicaciones que se tuvieron. Es chistoso, pero hubo bien poquitos likes. Y algo que pasa con las publicaciones del instituto es que parecen estar muy alejadas de las comunidades, porque en realidad no son muy bienvenidas por parte de precisamente las comunidades en general y de las comunidades artísticas en particular, ¿no? Entonces, hay un ejercicio, hay una campaña de parte del instituto por tratar de estrechar esas relaciones. Digo, antes de estrechar, primero generarlas y ahora entonces después estrecharlas, pero sabemos que son esfuerzos institucionales muy complicados, dado que también existe un cierto escepticismo de parte de las comunidades para con las instituciones. Entonces son barreras políticas que las instituciones tendrán que ir rompiendo conforme su trabajo la respalde, ¿no? La confianza no se pide, se gana, ¿no? Entonces, bajo ese principio, habrá que estar atentas y atentos de lo que sucede en estas relaciones entre instituciones y comunidades. Bien, un fragmento del que habla dentro del artículo donde habla Claudia Santana en el Líder Empresarial, dice: ahora, nuestro trabajo va a estar más enfocado a hacer un trabajo de comunidad, barrial, en donde el turismo cultural, que reconoce una serie de símbolos identitarios y de riqueza cultural, que los teníamos ahí cerca de nosotros, pero que a lo mejor por el mismo sistema en el que estábamos trabajando todos, no habíamos alcanzado a ver. Entonces aquí me gusta un poco la actitud de la directora, pero no sabemos si es retórica, o si es mm, digamos, un asunto más de carácter discursivo que un asunto de compromiso con visión política. Pero sí es cierto que se refiere justo a hacer el reconocimiento de una falta en el que no se alcanzaba a ver esos valores que están cerca. Ahora tendrán ellas y ellos en el instituto que afinar esas estrategias de acercamiento a las comunidades de carácter barrial. Ahí la parte de turismo cultural, pues implicaría de verdad campañas y programas y ejercicios, digamos, financieros que promovieran justamente esa parte, ¿no?, del trabajo del turismo cultural dentro de las comunidades. Y en contraste con lo que nos dice Claudia, la literatura dice que las distintas instituciones que atienden las necesidades culturales han diseñado estructuras insuficientes para promover en la sociedad un interés aún mayor por consumir lo artístico. Frecuentemente, debido al mal manejo de recursos, se imposibilita el uso de estos por parte del gremio artístico, principalmente aquel que es local, que actúa inmediatamente con su entorno y todos los factores que lo crean. Entonces, bueno, por un lado, estamos observando que sí, que tanto el reconocimiento de la directora como lo que dice la literatura señala un diseño de estructuras insuficientes para promover en las sociedades el consumo artístico local. Eso es cierto, lo reconoce la institución y la literatura. Pero también habla de un mal manejo de recursos que se imposibilita, dado que el uso de estos por parte del gremio artístico. Eso tengámoslo muy claro, eso es cierto. La administración pública no subsidia los trabajos o el trabajo ni los movimientos
de las productoras y los productores culturales, ¿sí? Lo subsidia en una muy mínima porción, porque el gran costo se va del instituto, se va para el mantenimiento de sus espacios, de su nómina burocrática, como lo hemos discutido, y en la importación de espectáculos y productos culturales, no en la producción interna. Y perdón que insista, pero hay que decirlo, ¿no? Eso es un dato muy importante en cuanto a las políticas públicas en nuestro estado. Aquí aparece otra publicación también del Instituto Cultural de Aguascalientes, en el que dice que quieren compartirnos que hoy se instaló el Consejo Ejecutivo de Ciudades Creativas de la UNESCO en México, en Aguascalientes. En esta reunión se la dirigió Claudia Santana, Carlos Tejada y bueno, otra serie de personajes. Se dice que con este avance apuntamos a la consolidación de Aguascalientes dentro de una red mundial a través de una agenda de trabajo para el reconocimiento del capital artístico y cultural del Estado y el impulso conjunto de la economía creativa. Aguascalientes se convierte en la primera entidad en integrar la red de municipios al programa mundial Ciudades Creativas de la UNESCO. Bien, esto es un dato importante. Digo, al final el instituto también está capitalizando y está tratando de establecer redes internacionales para el beneficio de las empresas creativas. Ese es un principio, pero no sabemos si eso va a significar para las comunidades. Eso solamente el tiempo lo dirá. Pero lo que señala la literatura, particularmente un autor que se llama Subiría, plantea que el Estado busca plantear, está un poco reiterativa la redacción, un orden, pero a la vez un dominio sobre la acción cultural. Para la cultura, esta forma de actuar es totalmente opuesta. Busca, entre muchas otras cosas, escapar del control que puede ser atendido por la burocracia interesada en atender modelos externos que no justifican las líneas de trabajo en el desarrollo desde lo local, sino en el modelo de otras naciones dominantes con características distintas. Y ese es el riesgo que corre la iniciativa de la UNESCO, atender a modelos dominantes de otras naciones para ser replicados a nivel local, cuando no es condición de que funcione en el extranjero, por sus condiciones socioculturales y económicas, que funcione en nuestro estado. Entonces creo que aquí hay una nota crítica, una nota de escepticismo que tendremos que pensar y observar a lo largo de el desarrollo de estas políticas. Y por otro lado también existe esta necesidad de dominio del Estado sobre las manifestaciones culturales, y eso muchas veces termina por no haber un dominio porque no hay nada que dominar. Es decir, los artistas de a pie se encuentran invisibilizados y el instituto no alcanza a tener conocimiento incluso de la existencia de estos espacios o estos agentes de la cultura. Lo que se ha generado en León particularmente son conflictos en torno al destino de recursos a través de becas y concursos para aquellos espacios que inician o aquellos que necesitan un mayor equipamiento para su mantenimiento. En León parece que hubo ahí un intento por financiar espacios independientes y también nos hace pensar en fondos de financiamiento de la cultura como el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, o el PECDA, que es el programa estatal muy similar al FONCA para artistas. Y aquí hay un par de memes que nos dicen qué pasa con este tipo de apoyos. Tenga su FONCA un bolillo, ¿no? Un bolillo que dura un año, te lo comes con crema, chilito y cueritos, y hasta ahí llegó nuestro querido bolillo. Y lo mismo pasa en el segundo meme, que es como de estos memes de Piolín, de buenos días. Tenga su FONCA, ándele. Que también pues es, digamos, una especie de limosna, ¿no? Son memes críticos que nos permiten saber la opinión de quienes los hicieron en relación a este tipo de apoyos que son paliativos y que no representan una mejora laboral o la inscripción en sistemas de salud o de seguridad pública, y que son temporales, ¿sí? No son contratos extensivos, son contratos muy breves para el desarrollo de proyectos aislados y que luego no pueden llegar a no tener continuidad porque justamente no existen estos apoyos para la continuidad de proyectos culturales y artísticos. Dentro de esos programas, un recurso federal, ahora que el FONCA está en reconfiguración, los estados recibieron apoyos para
entregar con el programa de Contigo a la Distancia por Contingencia y tratan de ofrecer apoyos a comunidades creativas, artísticas y culturales residentes en Aguascalientes. Aquí aparece la convocatoria, empresas creativas y culturales y espacios culturales, que es justo el tema de nuestra sesión. En cuanto a los centros culturales, ahorita vamos a entrar a ver la encuesta nacional de hábitos y prácticas y consumos culturales del 2010, digo, es la última versión de emisión de esta encuesta, pero vamos a ver qué nos dice de los centros culturales. La literatura nos habla de que del mismo modo pretende ser los centros culturales o los espacios independientes una alternativa a la oferta institucional que sugiere la politización de la cultura y al mismo impacto que la academia ejerce sobre ella. Entonces, políticamente nos revelan que los espacios independientes y alternativos se encuentran a dos frentes, ¿no? Por un lado, las instituciones de cultura y por otro lado, la academia. Estas dos figuras ejercen fuerza sobre los espacios independientes. Por un lado, uno en tanto que los estudia y les digamos, ¿qué podría ser? Les dice qué hacer y qué no hacer, y estos estudios de investigación, sí, que también las coaccionan. Y por otro lado, las políticas institucionales de cultura, que lo vimos justo ahora con el caso del Instituto Cultural de Aguascalientes y estos estudios que estamos revisando. Extendiendo entonces, este es de otro texto, de los que ya les di fuente, existiendo entonces una necesidad de tener un espacio para seguir proponiendo ideas, el cuerpo de artistas de una ciudad, de una comunidad, inicia un sistema de acción independiente a la burocracia, abriendo así centros culturales independientes. Entonces, aquí nos señala la existencia de una necesidad que por un lado se da, dadas las condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, y por otro lado, por la coacción de los institutos, tienen que existir, bueno, la necesidad social de cultura comunitaria, surgen estas iniciativas, según lo que hemos venido analizando hasta aquí. En cuanto a centros culturales, la encuesta nos dice que en los últimos 12 meses, ¿cuántas veces usted fue a centros culturales? Vamos a ver que solo el 8% señala haber ido una sola vez en los últimos 12 meses, en el último año. 8%, ¿sí? Que vamos, es significativo poblacionalmente. Si estamos en una ciudad de 1 millón de habitantes, el 8%, que son, ¿cuántos son? Son 8,000 o 80,000. El 8% de 1 millón deben de ser 80,000 personas asistieron, digamos, de un millón de personas asistieron a un espacio cultural. Entonces, bueno, parece una cifra significativa. Aunque vemos que el gran bloque del 87% no ha asistido a ninguno. ¿Qué espacios culturales existen? La tabla del lado izquierdo son algunos que en un estudio que estamos realizando en la universidad hemos observado en operación, que es diversa: Taller Casa Comuna, Colegio de Arte, Artefacto, Casa Puri, La Casona, Laboratorio Creativo, Excel Escuela Recreativa, Museo del Juguete, Taller de Grabado Roger von Gunten, Galería Ruido Proyectos, Galería Aqua, Fundación Andrés Vázquez Gloria, Museo Escárcega, YXZ Escenotecnia, Nodo Art Solutions, estudios de tatuaje, hay muchos, negocios de fotografía y producciones de video hay bastantes, estudios de diseño y publicidad también hay otros tantos, marcas y tiendas de ropa y talleres de serigrafía y textiles. Entonces se empiezan a mezclar las iniciativas independientes y nos ofrecen una especie de graduación desde lo social, comunitario, artístico, que va atravesando una especie de grupos institucionales como son la Fundación Andrés Vázquez Gloria, Museo Escárcega, Nodo Art Solution, que es de más de corte empresarial, y por último los comerciales, ¿no? Entonces tenemos las iniciativas de corte social, artístico, cultural, educativo, digamos institucional con fundaciones, el Museo Escárcega, ¿sí? Y empresarial con Nodo Art Solution, y después vienen los comerciales, ¿no? Entonces hay una gama amplia de iniciativas artísticas y culturales dentro de los recursos independientes del Estado. Digo, de esta línea faltan un montón, y aquí queríamos comparar con este análisis. Me interesa que comparemos con los que se vieron favorecidos
con el programa que comentábamos, el de ICA Alternativo, de Contigo a la Distancia, para empresas creativas y culturales y espacios culturales. Este, con nuestra lista que tenemos aquí a mano izquierda. Tenemos Latente Productions, Galería de Arte Madama Bianca, ese es otro. Juntos por la Música, Piel Rojo Ediciones, Proyecto Aire, CUT, CASMU, Booking and Management, Escuela de Arte Flamenco, Coalición Flamenca, la Librería de los Escritores, Teatro Café, Colectivo Artemia, Colectivo Rodina, Casa Taller Comuna, Casa Venado, Galería Ruido Proyectos, Museo del Juguete, Crecer y Actúa, Ballet Clásico, Aguascalientes, Colectivo Aguas Chamucos, NETEI, Asociación Civil en alianza con el Centro Cultural de Casa Triana, Haciendo Eco, Coyoacán Cafebrería, Autodefensa Artística de Aguascatlán, Linterna Teatro, Creaciones Psicológicas y Artísticas Contemporáneas, y ahí, bueno, hay unas siglas. Entonces, bien, hay más, porque también es multidisciplinaria la lista de la convocatoria, y nos hace ver que existe una vida activa dentro de estos espacios, pero que ya establecen redes, pero que no son visibles bajo los reflectores de las políticas públicas, sino solo por el acceso a estos 20,000 pesos de apoyo, que es un apoyo, digamos, muy, es un apoyo más bien simbólico, que para las operaciones de este tipo de espacios resulta insuficiente. Entonces, ellas y ellos, estos espacios, tienen la necesidad de recurrir a otra forma de estrategias. Otra vez, la encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales nos dice que en las comunidades se preguntó qué espacio cultural hace falta en su comunidad. De los encuestados, encuestadas, dicen el 26% que faltan todos los espacios culturales, ¿sí? Y el 17% dice que faltan centros culturales. Si hacemos esta sumatoria, tenemos 42, 43%, casi pegándole al 50%, que señalan que se necesitan espacios y de este grueso de centros culturales son necesarios o son señalados como una ausencia dentro de las comunidades, lo que no implica que vayan a ser utilizados, porque hay un montón de auditorios o salones de usos múltiples en las comunidades que han sido vandalizados o abandonados, pero eso también es consecuencia, no solamente responsabilidad de la sociedad civil, sino también de las instituciones para la integración y uso, administración y gestión efectiva de estos espacios, ¿no? Entonces hay un doble déficit, el déficit institucional y el déficit de las comunidades por la atención de estas necesidades, ¿no? Ahora cae en nuestra cancha como artistas o como gestoras y gestores, a dar atención a esta información que es real, que sabemos y que además no es secreto, pues no es obvio, pero la información está en las realidades, ¿no? Vamos cerrando este módulo. Hasta aquí. Entonces, bien, nos vemos en un ratito. Espero que hayan disfrutado este módulo, que es más bien como, digamos, una dinámica expositiva, y seguimos con la secuencia para ver unos estudios de caso. Entonces, no le cambien, aquí andamos, échense una rolita, un sandwichito, y nos vemos en unos minutos.